Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Suscríbete al canal. Hoy vamos a tratar el problema del transporte público. Venezuela sin transporte público. El caos es un formato de control político y social que han utilizado los cubanos en todos los países donde han tenido presencia. Juegan a que nada funcione, que ninguna iniciativa funcione, que ninguna actividad se desarrolle con normalidad en función de que el gran conglomerado social, los miembros de la nación, tengamos que depender del Estado en su gran mayoría. En ese sentido, la política de confiscaciones económicas, la persecución a la propiedad privada, la política de confiscaciones iniciada por Chávez en el 2007 y continuada por Maduro en estos años han arruinado la economía venezolana. Los niveles de deterioro, de negligencia y de corrupción son tan altos que acabaron con la segunda empresa petrolera del mundo. PDVSA producía 3.7 millones, es decir, 3.700.000 barriles diarios de petróleo. Hoy día, PDVSA a duras penas produce 500.000 barriles diarios. Lo mismo ocurre, y aquí vamos a entrarle al tema del transporte. ¿Qué mueve el transporte? Un grupo de trabajadores en sus unidades, y para ello necesitan combustible, necesitan repuestos, necesitan insumos, necesitan cauchos y por supuesto necesitan combustible. Es fundamental el combustible. El deterioro de PDVSA se desarrolló de tal nivel, en una magnitud tan extraordinariamente gigantesca, que la Venezuela, que producía 1.300.000 barriles diarios de gasolina, 1.300.000 litros de gasolina, de los cuales el 52% ocupaba el mercado nacional, es decir, cualquier ciudadano iba a una estación de servicio y llenaba su tanque. Cualquier transportista llegaba a una unidad, a una estación de gasolina o bomba, como le decimos en criollo, y allí surtía su vehículo. Hoy día la producción está en el suelo. Creo que a duras penas, las cifras por supuesto el rey me las esconde, no hay forma de conocer las cifras exactas, que si una refinería produce 40.000, que si otra produce 20.000, es decir, hay una producción marginal de la gasolina, lo cual ha incrementado su precio. Y en el Zulia, por ejemplo, el atorrante gobernador del estado, Omar Prieto, ha dicho que solo hay gasolina para los sectores prioritarios, es decir, su burocracia, la pandilla de burócratas del Estado, pero los ciudadanos no tienen acceso. Y los transportistas tienen una cuota tan mínima que no tienen capacidad para trabajar con esa mínima cuota. Los usuarios, por supuesto, pagan el pasaje en bolívares, porque lo que reciben son salarios de hambre en bolívares, y los transportistas reciben bolívares. Todo ello ha generado un problema de orden estratégico. Venezuela no tiene transporte público. Venezuela no tiene transporte público porque no hay gasolina, porque no hay diésel ni para los transportistas ni para otros sectores productivos. Eso, por supuesto, tiene un impacto en el resto de la economía. Si los ciudadanos no tienen capacidad para movilizarse a sus lugares de trabajo, ¿cómo rinden? ¿Cómo rinde alguien que se levanta en la madrugada para estar en su trabajo a las 8 de la mañana y pasa horas esperando el transporte que no llega? Y no llega no porque los transportistas no quieren, no llega porque o no hay gasolina, o está en la cola, o no tiene dinero para comprarla en el mercado negro, o en el mercado dolarizado, o en el mercado bachaquero, donde un litro de gasolina cuesta hoy día en Venezuela un promedio entre
$1.50 y $2 el litro. Esto se repite en todas las regiones de Venezuela. Y en las regiones fronterizas como el Táchira, como el Zulia, Apure, Bolívar, Amazonas, llega la gasolina colombiana a $2. Ese es el cuadro que hoy vivimos los venezolanos. Una Venezuela en el caos, una desgracia premeditada, un desorden planificado que es el formato de caos para poner a todo el mundo a depender de lo que le dé la gana a la tiranía, de lo que le dé la gana al gendarme del régimen Nicolás Maduro. Vamos a la pausa y al regreso vamos a escuchar la opinión de luchadores sociales, de gente que tiene conexión con el pueblo y que conoce el problema del transporte público. Venezuela sin transporte. Vamos a la pausa. Vamos con la opinión de Ovidio Fernández. Él es el secretario general de la Central Única de Transporte del Estado Zulia. Bueno, el temazo de hoy es que hago un llamado al gobierno central y a las diferentes gobernaciones acá del Estado Zulia sobre la situación que estamos viendo nosotros los transportistas, ¿verdad? No hemos visto el mayor apoyo por parte de ellos, porque este es un trabajo bajo la ordenanza municipal de la alcaldía y no nos ha tomado en cuenta para nada. Sobre el tema de combustible, no tenemos gasolina, gasoil ni gas natural. Ya nosotros estamos desesperados porque fue una alternativa que tomamos con el gas natural y tampoco dio resultado porque ya colapsó. La bomba de la bandera, tenemos una bomba asignada que es de la bandera por el gobierno, subsidiada al 100%, pero nos despachan 40 litros a cada 15 días. Para nadie es un secreto que nadie trabaja con 40 litros de gasolina cada 15 días, porque el trabajo del servicio público es a diario. Y ahorita estamos a merced de trabajo, estamos sufridos, estamos llevando mucho trabajo, mucho sacrificio. Y ahora con la pandemia que tenemos, es algo que se suma más a nuestras necesidades. Y sobre el tema del cono monetario, pues nosotros no tenemos nada que ver con la desaparición de los 50.000 bolívares del mercado, porque en verdad eso es algo cuestiones de la devaluación, el problema del país que estamos viviendo. Y las condiciones de nosotros como transportistas, la devaluación nos ha llevado al caos, porque ya nosotros cobramos en bolívares, una moneda que no representa nada en el mercado. Cuando nosotros vamos a adquirir nuestro repuesto, tiene que ser dolarizado. Entonces una parte de la economía del país está dolarizada y una parte tenemos que, el pasaje por lo menos no se puede dolarizar, porque el venezolano, nuestros usuarios, no ganan un sueldo digno para asumir la responsabilidad que debería asumir con nosotros, con los transportistas. Por lo mismo nosotros nos sentimos vulnerables y no somos que estamos en contra del gobierno, no, a todo lo contrario, damos un llamado al gobierno que nos tome en cuenta y nos dé mayor apoyo, bajo la gran humildad. Muchas gracias. Vamos con la opinión de la joven abogada Xiomara Sierra. Xiomara es una brillante luchadora social y política. Es la coordinadora de Vente Venezuela en el municipio Sucre del estado Miranda. Queremos agradecer el espacio que el diputado José Luis Pirela nos da hoy para poder alzar nuestra voz frente a la grave situación del transporte en el municipio Sucre, en el estado Miranda y en el país. Lamentablemente, Venezuela hoy está paralizada porque no hay cómo transportarse. Es inexistente el transporte público. Antes veíamos ya las mal llamadas perreras en el año 2000
16, 17 y 18, ya ni siquiera eso se está viendo. Hoy los transportes tradicionales como las encabas, los buses, los autobuses, es inexistente. No se dan abasto para la gran cantidad de personas que se tienen que transportar, porque estos autobuses no están en situaciones realmente calificadas, no tienen repuestos. Se le suma el grave problema del combustible, el gasoil, la gasolina, porque sabemos que los que hoy ocupan el poder no les importa a la gente, no les importa que la gente se transporte, nos quieren mantener sitiados y así lamentablemente nos tiene un país paralizado que no puede movilizarse. Ni siquiera podemos visitar los que tenemos familiares en el interior del país, no podemos ir a visitarlos porque no podemos, porque no hay gasoil, no hay gasolina. Los transportes públicos, o sea, para poder tú pagar un bus, ni siquiera son accesibles. A eso nos ha condenado el socialismo. Y denunciamos desde este espacio cómo las parroquias La Dolorita, Caucahuita o Filas de Mariche de nuestro municipio de Sucre, acá en el estado Miranda, a diario se aumenta el pasaje sin ningún tipo de control. Los vecinos tienen que pagar entre 2 millones de bolívares diariamente para poder ir a sus trabajos, cuando su salario es de $3. O sea, no tienen cómo llegar a sus trabajos porque no les da abasto el salario que devengan de sus trabajos. La gente hoy no tiene cómo movilizarse, el ciudadano no tiene cómo movilizarse, y eso es un objetivo del socialismo, mantenernos así. Ante esto tenemos que seguir alzando nuestra voz. Y alzar nuestra voz no solo para que exista transporte público eficiente y construir en libertad unas políticas públicas de verdad que solucionen el tema del transporte público, que mejoren lo que fue un ejemplo para el mundo como fue el metro de Caracas, y hoy realmente es un problema, un caos total. Además, le sumamos a que estamos en la pandemia del COVID-19, donde lo más importante es que entren las vacunas para poder solucionarlo y no están entrando. Por eso nos tienen así, sitiados. No les importa que las personas vayan a trabajar, que puedan movilizarse, que puedan hacer sus compras. Usan la excusa de las semanas radicales, la semana flexible, porque realmente lo que quieren es ocultar el grave problema que hoy estamos denunciando, el del transporte público en Venezuela, en el municipio de Sucre y en todo el país. Si tenemos que seguir alzando la voz frente a cada una de estas situaciones y que el transporte público de verdad sea eficiente. Nuestra solidaridad también con los transportistas. Ellos no son nuestros enemigos, no son el enemigo del ciudadano. Muchas veces como ciudadanos cometemos el error de decir: es que nos aumentaron el pasaje, es que los transportistas, ellos también son víctimas de este sistema. Para ellos también mi abrazo y mi solidaridad. Sigamos alzando nuestra voz. Vamos con la opinión de un hombre de Maracaibo, de la parroquia Cristo de Aranza. Pedro Velandia fue concejal de Maracaibo y es un luchador social y político de los que recorre las comunidades y tiene un contacto directo con el pueblo. Escuchemos la opinión de Pedro Velandia, ex concejal de Maracaibo. Buenas, mis amigos del programa Presente y Futuro. Darles el agradecimiento por esta amable invitación que me hicieron al programa. Gracias a mi amigo José Luis, el diputado, quien viene haciendo una labor social a través de los medios, denunciando la problemática que estamos nosotros actualmente viviendo en nuestra sociedad. Hoy nos toca hablar de un punto que ha sido delicado y a la vez muy crítico para la ciudadanía, porque es el transporte público. El transporte público es algo tan deteriorado que está, y recordar aquel bello transporte que nosotros teníamos. Me acuerdo yo en los tiempos míos que teníamos el ICUMA, existían fiscales que supervisaban las rutas, les hacían cumplir inclusive las rutas, lo que ahora no hacen ni siquiera los choferes de tráfico. Te recogen y te tiran donde quieran. Y esas cosas pues nos hacen ver en el caos en que el transporte público existe. Existían las cooperativas de choferes donde ellos pues
de una manera u otra solventaban los problemas que tenían con sus carritos, que no eran carros de lujo, pero sí eran carros que, bueno, al menos uno se solventaba y solucionaba el problema de transporte. Eso también desapareció, los subsidios que habían hacia los repuestos. Cosas que en verdad ponen a pensar que qué pasa con este gobierno, qué pasa con estos gremios, qué pasa con la alcaldía, que no, parece que no piensa ni analiza lo que pueda buscar soluciones para resolver problemas y solventarlos, sino que se olvidan, pues, o sea, no les interesa lo que esté pasando. Ahí tenemos otro problema grave que esto es para ponerse las manos en la cabeza, el efectivo. Mi hermano, usted va, no consigue efectivo ni en los bancos, y si quiere efectivo tiene que ser papel moneda ahora que pase de 200.000, porque el billete de 50 para acá, para el comercio, eso ya no existe. Una cosa que te la ponen tan difícil que uno ya no sabe, por eso es que hay la diáspora de tanta gente yéndose de este país. Otra cosa, yo me pregunto, ¿qué significa el metro de Maracaibo? Yo lo llamo el medio metro de Maracaibo, porque en realidad me pongo a pensar, son como 3 estaciones, eso funciona. ¿Qué servicio produce? ¿Qué beneficio le produce al pueblo zuliano el metro de Maracaibo? Es algo que yo tampoco sé por qué existe. Son cosas que de verdad asombran de ver la desidia y la falta de atención y de planes de darle soluciones a los problemas de los zulianos, hermano. Yo a través de este medio, puedo hacer un llamado para que tomen en cuenta todas estas cosas, todos estos problemas que se pueden solucionar. Ese problema del metro de Maracaibo, que no sé qué problema, qué significará el metro de Maracaibo, porque en realidad, pues, no presta ningún servicio. Me acuerdo yo de que los transportes existían en los buses de La Pomona, Los Robles, Los Aticos, Verita, Las Delicias, y pare de contar la cantidad de líneas. Hermano, usted salga ahorita a caminar o a tratar de salir a hacer sus compras, porque ahorita solamente se puede salir a hacer las compras de lo necesario, también debido a la pandemia. Pero, hermano, esto es un caos. De verdad, gracias a José Luis y al programa, a Fernando, por la invitación que me hacen al programa, y que esto sirva, mi intervención hoy en este programa, que sirva un poquito de reflexiones para que analice el gobierno y los entes municipales, a quien le compete, qué podemos hacer para darle una respuesta al zuliano con un mejor servicio de transporte público. Gracias. Estamos tratando el tema Venezuela sin transporte. Ustedes vieron la opinión de nuestros voceros invitados para ejercer opinión hoy, en presente y futuro. Hay unas opiniones del Zulia y del estado Miranda, 2 regiones de las más pobladas de Venezuela, la primera y la segunda entidad territorial de Venezuela, Zulia, Miranda. Una del occidente, una del centro del país, para que voces calificadas y de gente cercana a la población emitiera su opinión y nos deja claro que se trata de un problema de carácter nacional. La política o la falta de política económica del régimen de esta tiranía de Maduro ha destrozado todos los rincones del país y todas las áreas del país. El transporte es una bomba de tiempo, la falta de transporte público. El Caracazo comenzó con un problema de transporte en determinadas horas en la zona de Guatire y Guarenas y terminó convertido en un gran estallido nacional en un determinado momento.
Hoy Venezuela no tiene transporte público como consecuencia del grave deterioro de un país destrozado en sus instituciones, destrozado en su política económica, destruido desde el punto de vista económico, arruinado en su industria fundamental, que es la industria petrolera, y obviamente en un área tan sensible como el transporte público. Hoy vemos esas opiniones que reflejan el concierto nacional, que reflejan lo que está ocurriendo en toda Venezuela, desde La Guajira hasta el Amazonas. En todos los puntos cardinales del país no hay transporte público en este instante. Obviamente la solución todos la tenemos clara. Hay que derrotar la tiranía. Hay que salir de esta desgracia de gobierno usurpador que pisotea a Venezuela y que juega el deterioro material, emocional y espiritual de la sociedad venezolana. Pero en medio de ese fuera Maduro, en medio de la lucha por salir de eso, de esa desgracia, de esa tragedia, de ese accidente histórico, tenemos los venezolanos que organizarnos para la lucha de la cotidianidad. No podemos dejar solos a los transportistas del país en sus reclamos. No podemos dejar solos a los usuarios que no tienen transporte y no consiguen cómo llegar a tiempo a cumplir con el deber de trabajar, de producir, de crear bienes y servicios al país. En consecuencia, es necesario profundizar iniciativas en las que los transportistas y los usuarios puedan concertar para enfrentar la tragedia nacional que hoy vivimos con la Venezuela sin transporte público. Se trata de seguir luchando por cambiar las cosas que en un momento determinado van a cambiar. Más temprano que tarde en Venezuela habrá un amanecer estelar. Más temprano que tarde se le acerca a Venezuela su momento, su hora estelar de recuperar la libertad, de recuperar la democracia, de florecer económicamente y de ser una nación como lo que merecemos, una nación de bienestar, de progreso y de satisfacción, de felicidad ciudadana. Necesitamos entonces que esas voces, que algunas se escuchan, otras no, y otras no hablan porque tienen miedo, se utilicen y se pongan al servicio de la organización de los ciudadanos para convertir toda esa rebeldía social en una gran rebelión política que cambie para bien a Venezuela desde ahora y para siempre. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima entrega, amigos. Suscríbete al canal.